Hola, bienvenidos a nuestra clase Especificaciones de control en frecuencia en lazos de control CISO. Mi nombre es Jairo Espinosa, soy el profesor de la asignatura. Vamos a suponer que tenemos nuestra planta. Nuestra planta tiene una entrada UDS, ¿sí? Tiene una salida YDS, tiene igualmente una perturbación modelada a la entrada, tiene una perturbación modelada a la salida y tiene una ganancia G0DS. Vamos a conectar a esta planta un sensor que nos permitirá medir la variable YDS, sensor que automáticamente nos introduce un ruido de medición D sub MDS. Luego tenemos un controlador que cierra nuestro lazo, ¿sí? Y nos permite comparar la referencia con la salida medida YMDS y generar un error de medición, un error de seguimiento de la referencia que nos permitirá generar nuestra acción de control UDS mediante la función de transferencia CDS. Primero que todo, vamos a analizar entonces la función de transferencia o las distintas funciones de transferencia que vamos a tener en este lazo. Entonces, aquí vamos a tener como entradas a nuestro sistema las entradas de referencia, las entradas de perturbaciones de entrada y de salida y las entradas del ruido de medición. Tenemos entonces la referencia, el ruido de medición, perturbación a la salida y perturbación a la entrada. Y como salidas vamos a examinar la salida YDS, salida del sistema, y UDS, la salida del controlador. De esa manera entonces podemos comenzar a construir nuestras funciones de transferencia. La primera función de transferencia que construimos es entre RDS y YDS. Entre RDS y YDS vamos a tener enlace directo. Tenemos CDS por G0DS multiplicado por la función de transferencia de la realimentación, que será 1 más G0 CDS. Este elemento o esta función de transferencia la llamaremos sensibilidad complementaria. La sensibilidad complementaria la pondremos entonces en este lugar, en la tabla. Tenemos también la relación entre el ruido de medición y la salida. Entonces, este es el impacto que tiene el ruido de medición en la salida y vemos que la función de transferencia es básicamente la misma, pero con signo negativo debido a este signo que tenemos aquí. A esa le vamos a dar el nombre de sensibilidad al ruido de medición y nos damos cuenta inmediatamente que es básicamente menos la función de transferencia que teníamos anteriormente. De igual manera, cuando tomamos la relación que existe entre la perturbación de entrada y la salida del controlador, vemos que igualmente esta entrada pasará a través de los dos lazos de control, y de la función de transferencia de la planta hasta llegar a UDS, lo cual nos da una función de transferencia similar a la anterior, ¿sí? De esta forma, entonces, tendremos nuevamente T0DS en nuestra tabla. Ahora vamos a ver la relación que existe entre la perturbación de salida y la salida. Entonces observen que en el lazo directo tenemos una ganancia 1, ¿sí? Que multiplica a la función de transferencia del lazo cerrado, que será 1 más G0 CDS. A esta función de transferencia le vamos a dar un nombre especial y se va a llamar sensibilidad. Y de aquí resulta pues la expresión, vamos a tener sensibilidad. ¿Y por qué se llama la otra sensibilidad complementaria? Debido a que la suma de las dos siempre será igual a 1. De esa manera vamos a tener que si nosotros aumentamos la ganancia de la sensibilidad complementaria, disminuiremos la ganancia de la sensibilidad y viceversa. Si la ganancia de la sensibilidad aumenta, deberá disminuir la de la sensibilidad complementaria. Podemos seguir construyendo los distintos lazos entre la perturbación de entrada
y la salida tenemos en el lazo directo G0ds, que nos conecta estos dos puntos, multiplicada por la función de transferencia del lazo. Tendremos también la función de transferencia entre la referencia, que es la sensibilidad que tiene a los cambios de referencia la salida del controlador, y tendremos que es CDS multiplicado por la función del lazo. Y seguimos completando nuestra tabla para los casos de perturbación a la salida y ruido de medición que tienen funciones de transferencia iguales, ya que entran en el mismo punto, ¿sí?, con respecto a en este caso la salida UDS que estamos tomando. Así completamos nuestra tabla de funciones de transferencia. Ahora vamos a tomar un ejemplo. En nuestro ejemplo vamos a dar algunos valores y vamos a calcular esos valores de esas funciones de transferencia. Entonces, en nuestro caso, tenemos que nuestra planta va a ser 1 sobre S más 3, vamos a tener un controlador de la forma K sobre S y vamos a tener, de esta manera, vamos a tener nuestro lazo ya construido, ¿sí? Y vamos a hallar algunas de estas funciones de transferencia. Primero que todo, pues calculamos el producto de G0 por CDS, nos da este valor, ¿sí? Y calculamos los elementos del denominador, ¿cierto? Entonces vamos a tener 1 más esta expresión, nos va a dar lo que tenemos allí. Y así obtenemos el valor de la sensibilidad, 1 sobre 1 más G0 CDS, va a ser este valor, y vamos a tener el valor de la sensibilidad complementaria, que es este valor. De la misma manera obtenemos la sensibilidad del ruido en medición, que será simplemente menos esta función de transferencia. Hablemos ahora de un ejemplo en el cual vamos a hacer un sistema lento. Para construir nuestro sistema lento, entre comillas, vamos a asumir que la ganancia que tenemos en nuestro controlador es igual a 1. Con esa ganancia igual a 1, entonces nos queda nuestra sensibilidad como esta función de transferencia, s cuadrado más 3s sobre s cuadrado más 3s más 1. Y vamos a tener la sensibilidad complementaria, es decir, la relación entre la referencia y la salida, o la dinámica que normalmente vemos en la respuesta, va a tener la forma 1 sobre s cuadrado más 3s más 1. Si factorizamos este polinomio nos dará dos polos, uno en 0.38 o menos 0.38 y otro en menos 2.61. Si vemos entonces la ganancia en estado estacionario de nuestro sistema, es decir, calculando la función de transferencia evaluada con S igual a 0, nos va a dar exactamente 1, con lo cual podemos decir que el sistema va a alcanzar la referencia en estado estacionario. Y es evidente aquí en la simulación lo que tenemos, ¿sí? De igual manera podemos observar que nuestro sistema está alcanzando el estado estacionario en alrededor de unos 15 segundos. Ahora hablemos de nuestro sistema lento y veamos la ubicación de los polos. Entonces miren, aquí tenemos polo en 0.38, polo en 2.61. Este será entonces nuestra sensibilidad complementaria en azul y nuestra sensibilidad en naranja. Se puede observar inmediatamente que a medida que disminuye la sensibilidad complementaria, aumenta la sensibilidad. Es decir, que a medida que yo aumento la frecuencia, voy a perder seguimiento a la referencia y voy a aumentar la sensibilidad a la perturbación, ¿sí? Esa es la explicación de ese diagrama de Bode para esa sensibilidad y la sensibilidad complementaria. Ahora veamos el ejemplo de un sistema rápido. En este sistema rápido hemos cambiado la ganancia del sistema en K igual a 2, es decir, hemos duplicado la ganancia del controlador. Observamos que obtenemos una sensibilidad de la forma S cuadrado más 3S sobre S cuadrado más 3S más 2 y obtenemos una sensibilidad complementaria de la forma 2 sobre S cuadrado más 3S más 2. Tenemos una ganancia en estado estacionario, nuevamente igual a 1, lo cual nos dice
que el sistema también va a alcanzar el estado estacionario. Y aquí vemos ese sistema que es más rápido en color naranja que el sistema que teníamos originalmente en color azul. Fíjense que el tiempo de establecimiento de este sistema está en el orden de unos 6 segundos, cuando el otro tenía unos 15 segundos. ¿Sí? Entonces tenemos nuestro sistema lento con K igual a 1 y nuestro sistema rápido con el controlador en K igual a 2. Sigamos nuestro análisis. Aquí vemos qué pasa con los polos del sistema. Nosotros podemos observar que tenemos los polos originales, son los azules para el sistema lento, y los polos nuevos son los del sistema rápido. Obsérvese que el polo dominante se ha movido de 0,38 a 1. Por eso tenemos un tiempo de establecimiento cercano a 5 veces el tau, es decir, 5 veces este número, y eso nos da aproximadamente esos 5 segundos que vimos en la respuesta anterior. Veamos ahora la comparación. Arriba de las sensibilidades complementarias, nosotros vemos inmediatamente que cuando hay más ganancia en el controlador tenemos un mayor ancho de banda. ¿Sí? Y cuando tenemos menos ganancia, con K igual a 1, tenemos menor ancho de banda. De igual manera podemos decir que el sistema rechaza mejor las perturbaciones cuando tiene un mayor ancho de banda, es decir, cuando tiene más ganancia el controlador, ¿sí? Y rechaza peor las perturbaciones cuando tiene menor ganancia. Esto porque las perturbaciones van a estar distribuidas a lo largo de todas estas frecuencias. Entonces podemos sacar algunas conclusiones. Un ancho de banda mayor se corresponde con una respuesta más rápida. Miren, ahí tenemos el ancho de banda más pequeño a la izquierda y vemos que ese ancho de banda ese ancho de banda menor nos implica, en este caso, una respuesta más lenta. Si tenemos un ancho de banda mayor, como el que tenemos aquí, tenemos una respuesta más rápida. Primera conclusión interesante. Ahora, el ancho de banda mayor en T0DS se corresponde con un rechazo más rápido a las perturbaciones, es decir, a mayor ancho de banda también rechazamos más rápido la perturbación. Mire, la que tiene menor ancho de banda, hemos puesto aquí una perturbación paso y vemos la salida. Esta es la salida YDS. Cuando metemos el paso, la idea es que esto regrese rápidamente a su condición inicial. ¿Cuál regresa más rápidamente a la condición inicial? Miren, el anaranjado. El más lento es peor, ¿sí? Y vemos que le toma más o menos lo mismo, ¿cierto? Unos 15 segundos y unos 6 segundos en recuperarse. La de mayor ancho de banda es más rápido en recuperarse, que es la anaranjada. La de menor ancho de banda le toma más tiempo. Entonces hasta ahí podemos decir que un mayor ancho de banda es deseable para obtener también un mejor rechazo a las perturbaciones. Pero por último, esta historia no puede ser del todo buena. Si tenemos un mayor ancho de banda, vamos a tener una peor inmunidad al ruido de medición. Entonces, nosotros vemos aquí la función de transferencia, que como ustedes verán es básicamente idéntica a la de la sensibilidad complementaria. La única diferencia es que está desfasada 180 grados, ¿sí? Y vamos a observar cómo influencia el ancho de banda ese rechazo al ruido de medición. Aquí tendríamos el ruido de medición pasaría directo y entre más ancho de banda vamos a tener más ruido de medición. Vamos a poner como ejemplo un ruido de medición que ingresamos por acá, que tiene una amplitud de más o menos 15 unidades, y vamos a observar qué pasa con los dos controladores. Y aquí podemos ver cuando tenemos el controlador con poca ganancia, es decir, con menor ancho de banda, el ruido de medición es un poco más pequeño, que es la línea azul, ¿sí? En tanto que cuando tenemos más ancho de banda, el ruido de medición es muchísimo más grande o es un poco más grande en este caso. Entonces, como conclusión, podemos decir que un ancho de banda mayor se corresponde con una respuesta rápida. Un ancho de banda mayor se corresponde con un rechazo rápido de perturbaciones y un ancho de banda mayor se corresponde con una peor inmunidad al ruido de medición. Muchas gracias.